Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Hoy le voy a platicar un poquito de termodinámica, en especial de ciclos termodinámicos y como ejemplo de aplicación el ciclo Rankine. Bueno, es un ciclo termodinámico, es una secuencia de procesos. Estos se integran todo su sistema a un sistema inicial, es decir, para trabajar en ciclo. Durante este ciclo, el fluido experimenta cambios en temperatura, presión, volumen y también entre otras variables energéticas, como puede ser el trabajo, el calor o la entalpía. Y estos ciclos son fundamentales para entender muchos sistemas que usamos, por ejemplo, para generar electricidad, lo que sucede en los refrigeradores y muchos otros que involucran cambios de energía en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana. Este ciclo termodinámico está compuesto por varios procesos. Se denominan isobáricos y son a presión constante, se denominan isocóricos si son a volumen constante, y si son a temperatura constante son isotérmicos. Si no hay transferencia de calor del sistema hacia los alrededores, entonces se denomina adiabático. Este sistema termina de un estado inicial, empieza en un estado inicial, perdón, y termina en un estado final. Entonces la idea es que se esté recuperando eh, estos sistemas iniciales y finales se estén recuperando continuamente para generar calor o generar energía. Ajá. Y usualmente estos tipos de ciclos involucran la transferencia de energía, ya sea de calor de un sistema caliente a un sistema frío, o bien de generación de trabajo hacia el entorno, ¿no? De las primeras personas en definir estos ciclos fue Sadi Carnot, que él definió que, bueno, había un sistema, podía trabajar desde una temperatura caliente, digamos, o de un afluente a alta temperatura, hacia un efluente en baja temperatura, ¿no? Y durante este proceso generar trabajo, ¿no? Entonces tenemos una fuente donde hay un calor uno que es mucho más grande que el calor 2, ¿no? Entonces está transfiriendo del fluido caliente al fluido frío, que es la dirección natural de los procesos, acorde a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es lo que proponía Carnot de cómo analizar estos procesos termodinámicos o estos ciclos termodinámicos. Ajá. Posteriormente, vino Rankin, esta persona que vivió en los años, en siglos pasados, y él definió el ciclo Rankine, que se utiliza para la generación de electricidad en centrales térmicas. Entonces, esta eficiencia se ve afectada por varios factores, como puede ser la temperatura, la presión de vapor, la temperatura del condensador y la eficiencia del ciclo termodinámico. También se ve afectada puesto que la transferencia de calor, pues es una forma muy ineficiente de transferir energía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una estufa, parte del calor que se está generando por la flama, por la combustión del gas butano, se transfiere al aire y luego se transfiere a nuestro sartén o a nuestro utensilio de cocina. Y en esa transmisión de calor se pierde muchísimo calor. Entonces, la transferencia de calor es un mecanismo muy ineficiente para transferir energía, ¿no? Entonces, hablando un poquito del ciclo Rankine, bueno, ya se necesita calentar y regenerar y así se va aumentando la eficiencia. Como es el ciclo más básico, es del que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, este ciclo comprende la utilización de una bomba hidráulica, donde el líquido se le aumenta la presión para entrar a un evaporador, ¿no? Ajá. Como es líquido incompresible, se le aumenta la presión para que entre a la caldera o al evaporador. Y aquí hay un condensador donde la salida es líquida, ¿no? Del agua. Posteriormente, en el evaporador, en el cual se está suministrando calor, que puede ser por la quema de algún combustible, o por ejemplo en las centrales nucleoeléctricas, donde es la fisión nuclear, o bien en algunas termoeléctricas donde se utiliza el calor generado por la Tierra. Entonces, este sirve para evaporar el agua que entra de la bomba, ¿no? Entonces entra del líquido, pasa a la fase gaseosa, ajá, que es donde, bueno, perdón, en el evaporador,
se convierte en vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces lo que sale aquí entonces es vapor sobrecalentado. Esto entra a una turbina, que es donde se genera la energía eléctrica, donde ese vapor se transforma, o la fuerza o la energía de ese vapor se transforma en energía mecánica, ¿no? Y esta energía mecánica ya se puede transformar en energía eléctrica para que lo usemos en nuestras casas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces en esta turbina entra a muy alta presión, el vapor sobrecalentado, y se le reduce la presión hasta un nivel inferior, ¿no? Para poder, la presión y en consecuencia la temperatura. Y entonces esta mezcla de vapor y líquido entra a un condensador donde el vapor se enfría, ajá, y luego se vuelve líquido, o sea, es decir, se condensa líquido y se regresa al ciclo anterior donde estaba la bomba, ¿no? Entonces esto está funcionando en ciclo continuamente para la generación de energía eléctrica, ¿no? Ok, en términos de diagramas de fases, aquí podemos ver un diagrama de temperatura contra entropía, que son muy comunes en procesos termodinámicos. Y tenemos que, bueno, del paso uno, ajá, del 4 al uno, donde es líquido, se bombea para aumentarle la presión. Acá les puse las isobaras, que son las líneas de presión constante. Entonces pasa de una presión y sube a otra presión más alta, ¿no? Ajá, por ejemplo, vamos a ver si se puede. Ok, sí, o sea, aquí aumentó la presión, ¿no? Para pasar a la siguiente presión, línea de presión constante. Ajá. Posteriormente, se calienta este fluido desde una temperatura hasta que llega al cambio de fases, es decir, aquí es líquido, se calienta, hace el cambio de fase, se genera el vapor y posteriormente pasa a la turbina, ¿no? Que la turbina se asume como un proceso isoentrópico, ¿no? Es decir, a entropía constante, ¿no? Esto estrictamente no es cierto, ¿no? Aquí lo hacemos porque es un sistema ideal, pero usualmente la entropía en la realidad puede cambiar un poco y entonces eso va a impactar en la eficiencia de nuestro ciclo termodinámico. Entonces les decía, aquí en el evaporador se cambia la fase primero a vapor y luego a vapor sobrecalentado. En la turbina baja, no siempre baja hasta la curva de saturación de vapor, sino baja a veces un poco más para acá. Por eso la mezcla es vapor y líquido. Y entonces se condensa un poco, ¿no? Posteriormente en el condensador, perdón, en el condensador, este vapor ya se vuelve líquido nuevamente mediante la extracción de calor, ¿no? Ajá, entonces digamos que aquí nosotros tenemos nuestro condensador en esta parte. Ajá. En la parte superior tendríamos el evaporador donde se genera el cambio de fases de mi agua, de mi vapor. Y aquí tendríamos en esta parte de acá la turbina, ¿no? Ujú. Aquí sería la turbina, ¿no? Sí, y la parte del pedazo, digamos que está aquí, es la parte donde está mi bomba hidráulica, ¿no? Desde donde se le aumenta la presión. Y entonces esto está continuamente funcionando en ciclo, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Ujú. Entonces, al estar funcionando esto en ciclo, se está generando energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto va sucediendo y así es como se genera, ¿no? Ujú. Perdón, es solamente uno, ¿no? Sí. Que es lo mismo que sucedería en este lado, ¿no? Continuamente estaría trabajando en ciclo termodinámico, obviamente, y generando energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, del paso uno al paso 2, les decía, aquí es donde está nuestro evaporador, ¿no? Y eso usualmente sucede a presión constante. Entonces, una vez que este vapor sobrecalentado se da una expansión isentrópica, que es donde el fluido de trabajo
disminuye su presión y su temperatura y eso hace que se genere trabajo. Entonces en esta parte se genera trabajo hacia afuera, ¿no? Ajá. Y en esta parte hay que suministrar calor, ¿no? Y en la última parte es donde el calor se va hacia los alrededores, ¿no? Ujú. Y ya en la última parte es donde la presión se incrementa en la bomba, ¿no? Entonces, así es como está nuestro ciclo termodinámico. Este es a entropía constante, este es a presión constante, donde se lleva a cabo la condensación. En este caso, pues de la bomba, pues no simplemente aumenta la presión. Y en el caso del evaporador, pues esa presión constante, ¿no? Todo esto en la realidad puede ser un poquito diferente, ¿no? Pero es en términos generales cómo funciona este sistema de ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, para ejemplificarles un ejemplo de cómo trabaja el ciclo Rankine, vamos a suponer que en el condensador se trabaja 10 kilopascales, que es equivalente a un punto un bar, y la presión de la caldera es 2000 kilopascales, o sea, 20 bar. Y se supone que el vapor deja la caldera como vapor sobrecalentado. Pero, ujú, pues ahorita la vamos a ver. Y hay que determinar las entalpías de cada flujo, el trabajo de la turbina, así como el calor agregado al evaporador y el calor separado del condensador. Y calcular la eficiencia. Recuerden que el fluido de trabajo pues es agua, ¿no? Ujú. Entonces nuestro fluido de trabajo es agua. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer según el problema es calcular las entalpías y temperaturas de cada flujo, ¿no? Entonces aquí les dejo una página donde se pueden calcular, digamos, de forma automática, nos lo va a dar, ¿no? Podemos usar las tablas de vapor, pero aquí en esta página, como verán, ya tiene por ejemplo, el fluido que es agua, ujú, y las condiciones que pues tenemos que es a 10 kilopascales, ¿no? Ujú. Aquí lo voy a poner en sistema internacional, ¿no? 10 kilopascales y puedo poner que mi calidad del vapor sea cero. Eso significa que solo es agua, ¿no? Entonces la temperatura es 45,81, que igual la tenía yo acá, ¿no? Grados centígrados. Ajá. Mi entalpía es de 191,8, que es la de líquido. Ujú. Y tendría yo mi entropía, que es 649,2, que posteriormente la voy a usar, que es para el líquido, ¿no? ¿Ok? Entonces, para el caso vamos a ver el otro. Ajá. Si yo pongo la calidad 1, quiere decir que solamente es vapor. Entonces, la temperatura es la misma porque es a 10 kilopascales, ¿no? Pero mi entalpía, aquí es de 2584, ¿no? Y en el caso de la entropía es de 8149. Ujú. Para el caso del vapor. ¿Ok? Entonces ya tengo mis variables para el vapor, perdón, el agua a 10 kilopascales. Ajá. Y en esta hora a 2000 kilopascales. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí le voy a dar 2000. Bueno, la calidad pues es uno porque aquí sí es todo es vapor. Y la calidad me dice que es vapor saturado. Ajá. Hace rato si le pongo 10, por ejemplo, y aquí le pongo 0. Ajá. Aquí en la calidad me dice que es líquido saturado. ¿Ok? Entonces pongo 1 y pongo 2000. Y me da ya para vapor, vapor sobrecalentado, ¿sale? Ajá. Entonces tenemos 2000 kilopascales y mi entalpía es de 2798. Ujú. La temperatura que ya la tenía yo ahí, vamos a ver, aquí está a 212,4. ¿Ok? Y por último, mi entropía, que es 633, 600, 6339, ¿no? Ujú. Entonces tenemos
tanto para el vapor como para el líquido, ¿no? Entonces, quedamos que, por ejemplo, aquí serían 2000 kilopascales y 2000 kilopascales en el evaporador. Y la entalpía en el punto 2, que sería la entalpía de vapor, es esta, ¿no? Ujú. Entonces, y mi entalpía que sale del condensador, que ya es líquido, es de 198, 191,8, ¿no? Sale. Entonces ya tengo mis temperaturas, pues quedamos que es 45, por ejemplo, aquí, ujú, y 212 en la otra parte, ¿no? Sí. Entonces serían mis temperaturas, mi entalpía y mis temperaturas, ¿no? Y mi presión. Serían 212 grados centígrados y aquí sería 41 grados centígrados, ¿no? Sí. Entonces tengo mi presión, mi temperatura y la entalpía. Faltan algunas más variables, pero las voy a ir calculando, ¿sale? Ok, entonces para el trabajo en la bomba, como se supone que es líquido saturado a la entrada y a la salida, y por definición este líquido es incompresible, entonces necesito el volumen de líquido, ¿no? Entonces puedo calcular, eso sería mi integral desde la presión 2 hasta la presión 1, que en este caso sería la presión 4 y la presión 1, ¿no? Como mi V es constante, porque es un líquido saturado, perdón, un líquido y un líquido es incompresible, entonces sería P1 menos P2, sería muy directa, P1 menos P4, sería muy directa mi integral, ¿no? Y entonces aquí tendremos que lo que me faltó fue que a 10 kilopascales, líquido saturado, mi volumen es de este de acá, ¿no? Ujú. Pues sería mi volumen por kilogramo, ¿ok? Ujú. Y entonces ya nada más tendría que sustituir. Y mi presión de entrada, de salida es de 2000 kilopascales menos 10 kilopascales. ¿Ok? Ajá. Pues debería ser algo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a ver cuánto sale. Esto es para que no, si no saldría negativo, ¿no? Entalpía 4 menos entalpía 1, entonces debería ser, sí. Pues vamos a ver cuánto me sale. Serían 0,0011 por 2000 menos 10. ¿Ok? Me sale 0,2. Ujú. A ver si no me faltó un cero, creo que me faltó un cero. A ver. Ujú. Metros cúbicos por kilogramo. ¿Ok? A ver dónde está. Entonces mi valor sería 2000 menos 10 por, ajá, me pasé un cero, ¿no? Y esto ya me da en kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Que sería fácilmente 2, ¿no? ¿Ok? Entonces el trabajo que realiza mi bomba sería esto. Noten que no tengo, si yo tuviera el flujo, entonces ya podría multiplicar por el flujo y obtener ya un valor en kilojoules por segundo. Lo puedo hacer así y después ya multiplicar por el flujo, ¿no? Entonces ya tengo mi trabajo de la bomba, me falta el del condensador, el de evaporador y de la turbina, ¿no? Ujú. Ok, entonces ya tengo que mi entalpía aquí es esta, ujú, entalpía 2, ok, mi entalpía de aquí ya la tengo que es 191,8, mi entalpía 4, ujú,
Me falta calcular mi entalpía 3, ajá, y los demás valores, ¿no? Entonces vamos a ver. Como ya saqué el valor del trabajo que tengo acá, que es 2,01, ujú, mi entalpía 1 sería el trabajo más la entalpía 4, ¿no? Porque se le está sumando a ese trabajo, a esa entalpía, pues el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Más la entalpía de 4 que es 191,8. Ujú. Todo eso está en kilojoules sobre kilogramo. Entonces tengo que es 2,01 más 191,8. Me da 193,81, ¿no? Ujú. Y ese sería mi cálculo de mi entalpía 1. Entonces vamos a ver, este sería en esta parte, ¿no? Ujú. En kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para calcular QR sería la entalpía 2 menos la entalpía 1. La entalpía 2 ya la tengo, que es 2,798, ujú, menos, ujú, mi entalpía 1, que es 193,81, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sería 2,798 menos 193,81. Y me sale 2,604, que sería el trabajo que, perdón, el calor que está siendo suministrado a mi evaporador para generar esta comisión de vapor a la salida, ¿no? ¿Ok? Ahora, este sería el calor necesario para calentar el agua, ¿no? Ahora vamos a ver mi trabajo en la turbina, ¿no? Que sería H3, perdón, H2 menos H3, ¿no? Ajá, esta entropía la estoy tomando, puesto que es la que me salió aquí, ¿no? De 2,000 kilopascales. Esta entropía va a ser importante porque recuerden que mi proceso en teoría es isentrópico, ¿no? Entonces, como no tengo el valor de H3, porque aquí es una mezcla de vapor y líquido, ujú, y no sé todavía qué condiciones tiene, o sea, qué cantidad de líquido y de vapor, eso es lo que voy a calcular ahorita, ¿no? Entonces, al asumir que es isentrópico, entonces S2 y S3 son las mismas, ¿no? Es decir, la entropía en la entrada y a la salida son las mismas, ¿sí? ¿Ok? Y X4 aquí me representa mi fracción de vapor. Ujú, voy a poner aquí. X4 es la fracción de vapor. ¿Sí? Entonces, la cantidad de vapor que está en la corriente 3. Ajá, es 3, ¿no? Es 3. Y aquí es 3, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces tengo mi entalpía que corresponde a mi corriente 3, a mi corriente 2, y como es isentrópico, debe ser la misma entropía a la salida. Entonces, mi entropía de vapor es 8,149, ¿no? Ujú, sí. Más mi entalpía de líquido, ¿no? Que es 649,2. ¿Ok? Entonces, si esta es la fracción de vapor, 1 menos X3, pues es la fracción de líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es 6,339. Ah, no, perdón, aquí es 6,339,6 en joules sobre kilogramo, etcétera, ¿no? Ujú. Pues esta de acá, vamos a ver si corresponde. Sí, tiene el punto 6, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto vale X3, ¿no? Debe ser igual a 8,149 por X3 más 649
2 por 1 menos x3, ¿no? Ujú. Vamos a ver que no lo solucione. Y tenemos que nuestro valor es 0.7586, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad de vapor que hay, la fracción de vapor que hay en mi corriente 3. Entonces, para calcular mi entalpía, ahora sí, en la corriente 3 va a ser este valor, que es la fracción de vapor por mi entalpía de vapor, ¿no? Que es 2584, ¿no? Ujú. Más uno menos el valor que había tenido otra vez, ¿no? Que es la cantidad de líquido que hay en mi corriente. Por la entalpía de líquido, ¿no? Que en este caso es 198, 191.8. ¿Ok? Y esa sería ya mi entalpía de la corriente 3, ¿no? Vamos a ver. Sería el valor anterior, que es este que calculé, por 2584, más uno menos este valor por 191.8. Y este es el valor que me da de mi entalpía de la corriente 3. Ujú. Entonces ya puedo calcular la cantidad de trabajo que estoy generando. Entonces sería mi corriente 2 que ya la había calculado. Ujú. ¿Dónde está? La entalpía de 2 es esta. Ajá. Menos el valor que acabo de calcular. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto me sale, ¿sí? Sería 2798 menos 2006.667. Ujú. Mi valor da 791.3, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo. Y este es el trabajo que puedo recuperar para ya generar energía eléctrica hacia el sistema, ¿no? Ujú. Entonces me falta calcular QC. Entonces vamos a ver QC cómo se calcula. QC, QC, ajá. ¿Qué sería mi corriente 3 menos mi corriente 4, ¿no? Entonces la corriente 3 es esta, ujú, que es la que está entrando acá. Ujú. Y la corriente 4 que vale 191.8, ¿no? Menos, vamos a agregar esto, 191.8, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto sale. Menos 191.8. Ujú. Y aquí sería entonces ese valor, ¿no? ¿Ok? Entonces el trabajo ya lo habíamos calculado, que es este 791.3 kilojoules sobre kilogramo, ¿no? Ok. Ujú. Kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Ujú. Y también nos falta QC, ¿no? Entonces QC, quedamos que es este valor, ¿no?
Ujú. QR, que es el que habíamos calculado previamente, es 2604. ¿Ok? Pues con esto ya se va armando cada vez mejor nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro ciclo termodinámico, ¿no? Ujú. Es el que está en el trabajo de la bomba, el trabajo generado por la turbina, ujú, y el trabajo que se tiene que retirar hacia los alrededores de mi condensador, ¿no? Ujú. Y mis temperaturas en cada punto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ponemos por acá. Y ya nada más falta calcular la eficiencia, ¿no? Que sería el trabajo de la bomba más el trabajo de la turbina entre QR, ¿no? Entonces, el trabajo de la bomba es 2,101. El trabajo de la turbina 791,3 y QR es 2604, ¿no? Bueno, aquí ya lo había calculado, pero lo voy a hacer de nuevo para que veamos si corresponde. Ujú. Entonces es más, perdón, 2,01, 2604,19 más 791,3. Ujú. Es el mismo valor y entonces mi eficiencia en términos porcentuales es del 30%, ¿no? Ujú. Es decir, el calor que estoy suministrando, solamente el 30% se está yendo al trabajo en la turbina, lo demás se pierde como calor. Ajá, entonces así es como se calcula el ciclo termodinámico. Si se dan cuenta, pues ya tenemos todas las variables, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo se ve nuestro diagrama de termodinámico, ¿no? Ujú. Lo voy a copiar y lo pasamos por aquí. ¿Sí? Entonces, bien, este es un diagrama de Mollier que es presión contra entalpía. Hay una página donde lo podemos encontrar, que es esta que los pongo aquí abajo, ujú, donde también se pueden calcular las tablas de vapor. Vamos a ver. Y entonces en esta página al final viene mi diagrama de entalpía contra presión para el agua, ¿ok? Entonces vamos a ver. Nuestra QR es esta, que es este valor, ujú, que es el calor que se está agregando a mi ciclo termodinámico en kilojoules sobre kilogramo. Ajá. La parte inferior es que es el calor que se está, digamos, rechazando hacia los alrededores. Ujú. ¿Sí? Este es el calor que se está agregando al sistema. ¿Ok? ¿Sí? En kilojoules sobre kilogramo, ¿no? El trabajo que estoy obteniendo, les decía, es ¿ok? Así se vería en mi ciclo termodinámico. Y el trabajo de la bomba ejercido sobre la bomba sería ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más. Entonces mi presión es constante y entonces aquí sería a una presión de 2000 kilopascales, ¿no? Que recordemos que es como mi presión superior, o 2 bar, ¿no? Ujú. La parte inferior sería de 10 kilopascales, ¿no? Ujú. Que es esta presión que sería aquí, ¿no? Sería 2000 y abajo sería ya
10, ¿no? Ujú. Entonces les decía, es un poquito similar o muy similar al que está en la página, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos aquí punto 1 kilopascales, un bar, perdón, que sería 10 kilopascales, y por acá sería 20 bares o 2000 kilopascales, ¿ok? Entonces, estas líneas son las de las isotérmicas y esta sería a 45 grados centígrados, ¿no? Ujú. Yo lo que no copié de acá, 45,81, ¿no? Claro que no sería la de acá, ¿no? 45,81, ¿no? Porque es la de baja temperatura. Y la de alta temperatura sería 212,4, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces noten que esta es mi isoterma, ujú, que viene de esta forma, y esta sería la otra isoterma, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy similar, les decía, al diagrama que tenemos, ¿no? Tenemos 10 bar, entonces choca en este punto y aquí podríamos ver la temperatura. Choca en este otro punto, podremos ver la temperatura y así. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ajá. Y entonces, bueno, así es prácticamente todo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más del diagrama, ¿ok? Entonces si nos damos cuenta, 2 bares aproximadamente por esta parte, 20 bar, todo. Y aquí correspondería al que les decía de 212. Conforme yo voy bajando en mi línea isentrópica, sería hasta aquí abajo, ¿no? Y aquí se dan cuenta, es aproximadamente el mismo valor que me salía de la fracción de líquido y de la fracción de gas, ¿no? Ajá, habría que leerlo con más exactitud para poner exactamente los valores y poder claramente ver en qué punto se está chocando, ¿no? Que es más o menos por acá. Y está entre la línea de calidad de vapor de 0,6 y 0,8, ¿no? Y a mí me salía 0,75, ¿no? Y aquí está la línea de 10 bar, ¿no? Entonces podemos ver acá, aproximadamente a 10 bar son 2.500, un poco más. Y aquí son aquí alrededor de 100 o 200, ¿no? Que corresponde a los valores que yo obtuve en las tablas termodinámicas, ¿no? Bien, entonces faltaría ver la licuefacción, el proceso de otros ciclos termodinámicos como es la licuefacción o ciclos de refrigeración, ujú, que también son ciclos termodinámicos y se leen de una manera similar. Faltaría ver otros ciclos como el ciclo Otto, el ciclo Claude, hacer un análisis de exergía y hacer la optimización y el control de este tipo de sistemas. Pues muchas gracias por su tiempo, que tengan buen día.